Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarno en Star Wars capítulo 156 al 160. Algunos pueden preguntarse por qué Anakin necesitaba un ejército, especialmente un ejército que involucrara seres vivos, pero él tenía una buena respuesta. No necesitaba decir nada en ese momento, sin embargo, había algo más sucediendo. Algo que definitivamente respondería a esa pregunta, pero no a toda la misma. Capitán, nos hemos posicionado. Una voz habló a través de un dispositivo de comunicación, y se notaba que se estaba utilizando una versión mejorada de un comunicador. Era claramente de diseño y uso en Píreos, pero eso no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo en ese momento. Bien, presumiblemente respondió el capitán. El capitán entonces comenzó su propia inspección de su área inmediata y la ubicación de la base donde se encontraban estos canallas de la Federación. Por el dios emperador. Pensó el ser sintético para sí mismo cuando vio a la escoria. Los absolutos pedazos de basura que tuvieron algo que ver con que su dios emperador se entristeciera por la muerte de inocentes. No malinterpreten al capitán, él también tuvo problemas con esta gente, aparte de lo que estaba sucediendo con su emperador. Él tenía sus propios problemas y también sentía un fuerte interés por la muerte de los inocentes, algo que antes formaba parte de su programación. Ahora era algo que llegaba a lo más profundo de su alma, algo que no cambiaría sin importar lo que uno hiciera. Eso era a menos que alguien pudiera de alguna manera fusionarse con esta persona, sobreescribiendo la conciencia anterior que tenía, pero con el entrenamiento de Anakin, la conexión y sus habilidades en la fuerza eso sería casi imposible para todos excepto para el propio Anakin. Su base, la base de la Federación de Venganza, estaba en un mundo de contrabandistas, que estaba prácticamente aislado del resto de la galaxia. Por supuesto, estaba dentro del espacio UDI, por eso, los soldados empíreos tenían que actuar con cuidado. No querían cometer un error que tuviera que solucionar su emperador. Así que la mayoría de los elegidos para esta misión, tenían las mayores habilidades en cuanto a velocidad, agilidad, percepción y sigilo. Después de inspeccionar la zona y ver que estaba relativamente tranquila, el capitán se levantó y lentamente hizo un gesto a sus hombres para que se acercaran. Todos se acercaron a ese edificio sabiendo que podrían hacer algo por el Empíreo, por su emperador. Realmente les hizo bombear la sangre, y como sus dos corazones, un resultado de la semilla del cielo siendo utilizada para mejorar su ser y brindarles una conexión con su emperador como sus hijos metafóricos, se desató el infierno. Los blasters estaban disparando y el lugar se convirtió en un campo de batalla. Solo hay que observar cómo el capitán entró y ordenó a sus oficiales y a varios otros soldados que avanzaran. No hubo término medio, no hubo calma antes de la tormenta y, con toda seguridad, no hubo tiempo para que el enemigo intentara preparar un contraataque. Fue un asalto total, que no tendría oposición, ya que los soldados sintéticos empíreos permanecerían relativamente ilesos. Incluso cuando les disparaban, sus cuerpos podían soportarlo, o lo esquivaban a través de la percepción extrasensorial, algo que les permitía la fuerza. «Reporta, soldado», preguntó el capitán a través de su dispositivo, no, el dispositivo que estaba instalado en su poder. «Nos hemos infiltrado con éxito en la base, gracias a las bendiciones de nuestro emperador. Ojalá sigamos teniendo éxito en nuestra aventura», respondió el soldado. Se estaba generando fuego y electricidad a medida que los hombres de Empyrean comenzaban a crear cosas de la nada. El fuego y los relámpagos se extendían en espiral por la base mientras continuaban quemando este lugar o evacuando a cualquier inocente. No eran perros totalmente sedientos de sangre enviados a la guerra, sino seres vivos, especialmente como lo son ahora. Ellos mismos harían uso de Mechuderu, dado su origen de droides, es correcto que empleen este método para crear más ejércitos para el Empíreo. Si bien pueden ser superiores a lo que eran antes, eso no significa que los droides prescindibles no puedan o no deban usarse. Morir.
Se escuchaban voces extrañas, tanto de los aliados como de los soldados empíreos, además de los que pertenecían a este grupo marginal. En concreto, la gente del grupo marginal estaba muriendo de forma horrible o se les perdonaba la vida según los pecados que habían cometido. Ya sea de manera directa o indirecta, porque ahora estas personas serían encarceladas y llevadas de regreso al emperador para su conversión, o morirían porque no valían la pena, o, para ser más específicos, los Sints los veían por debajo incluso de los seres más insignificantes. Eran basura absoluta, asesinos, violadores y criminales, pero obviamente esto no se aplicaba a todos los que estaban allí. Solo se leía a aquellos que realmente habían hecho algún daño, sus mentes eran desgarradas mientras los sintetizadores devoraban toda la información y la enviaban directamente a Tatooine para que Siri la manejara. Así es, Siri juega un papel cada vez más importante en lo que respecta a las cosas porque Anakin tiene grandes planes para ella. De hecho, tenía grandes planes para todo el planeta Tatooine. Antes no quería convertirlo en su capital, pero había encontrado algo claramente más interesante. Una idea que revolucionaría todo lo que había estado haciendo en el edificio de naves espaciales. Ni siquiera la Estrella de la Muerte y sus variantes se compararían con su plan y proyecto. Correr. Monstruos. Demonios empíreos. Las voces continuaron resonando por toda la base mientras era completamente devastada por los agentes enviados aquí. No sirve de nada. Tienen armaduras que pueden resistir nuestros ataques. Retírense. Pensaron que podían retirarse, pero el capitán ya había dado cuenta de todo y haría que todos los presentes fueran reunidos de forma ordenada. Paganos. No hay forma de escapar de los ojos que todo lo ven de nuestro señor. Gritó el capitán, lo que provocó que los soldados empíreos que estaban cerca comenzaran a cantar. Por el emperador. Por el dios emperador. Por lo divino. Sangre. Rugió el capitán mientras se lanzaba hacia adelante en un estado casi frenético que mataría a muchos, lo que impulsó a los demás a seguir su ejemplo. Sangre. Gritó la gente, ya que la palabra clave era sangre. Cabezas destrozadas, masa cerebral esparcida por todos lados, miembros arrancados de los cuerpos mientras algunos morían lentamente por la pérdida de sangre. Fue horrible y la mayoría de los soldados empíreos que estaban aquí no lo hubieran querido de otra manera. Es lo que se supone que deben hacer después de todo y no se verían bien si no pudieran ayudar a su emperador a desahogar parte de su ira destruyendo por completo a las personas que estaban tratando de meterse con él e incluso habían agregado a alguien para hacerlo. Por supuesto, no eran animales completos y estaban lo suficientemente bien entrenados para distinguir quién debía morir y quién no. Todos tenían sus propias posturas morales y no estarían aquí si no los hubieran seleccionado cuidadosamente para el proceso. Aunque Anakin los había creado para este propósito, eso no significaba que todos los sintetizadores disfrutarían participando en eventos como este. A veces incluso bebían la sangre de sus enemigos mientras avanzaban, lo que sin duda infundía en sus corazones el temor a Dios, concretamente a Anakin. Aquellos que iban a ser sometidos a terapia de conversión serían adoctrinados lentamente y tendrían este temor sellado en sus corazones para siempre. Definitivamente no estarían dispuestos a enfrentarse a Anakin otra vez, si este es el resultado de su ira. Aunque Anakin no estaba en condiciones de cometer una matanza sin sentido, lo que estaban haciendo no estaba ni está perfectamente calculado. Puede que no quisiera ponerle un número a su propia gente, a sus propios ciudadanos y a los inocentes, pero eso no significa que no pudiera beneficiarse de alguna manera a través de las acciones del mal. Si bien puede parecer peor beneficiarse del mal que del bien, el problema es que la mayoría de las veces el bien no equivale exactamente a beneficioso. De hecho, muchas veces hacer el bien suele implicar tener que hacer algún tipo de sacrificio por uno mismo y a Anakin no le gusta esta idea. Tal vez, solo tal vez, si tuviera que ver con él mismo sería lo suficientemente amable como para sacrificar su tiempo, su dinero o su esfuerzo por los demás, pero eso no significa que no se aprovecharía de aquellos que percibe como sus enemigos. Él les sacaría todo lo que tenían. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que Anakin se beneficia de la República, lo que a la mayoría de ellos les haría bien de alguna manera, pero eso no significa que puedan seguir así por su complacencia. Aunque los inocentes puedan sufrir por dentro, eso no significa que Anakin los ayude solo porque son así. A veces, una persona o un grupo tenían que defenderse. Eso es exactamente lo que era la Alianza Rebelde en la línea temporal original.
pero eso sucedió tan lejos en el futuro, mucho después de los eventos que llevaron a su caída, que fue estúpido ayudar a personas que no estaban dispuestas a luchar. No va a librar una guerra como esa. Fue un esfuerzo inútil, completamente inútil y, como resultado, la República tendrá que fracasar para que el pueblo se defienda por sí mismo. Solo entonces les ayudaría, o si fracasaran totalmente, probablemente intervendría si su enemigo es demasiado poderoso. Después de un rato, nos reunimos nuevamente con el capitán. ¿Están todos aquí? Las paredes, pisos y techos tenían sangre esparcida y pintada por toda esta base, sin embargo... Sí, señor. Ya no hay más gente y estas son las únicas personas que quedaron. Se identificaron algunos objetivos de alto perfil y no fueron asesinados directamente, mientras que las personas más inocentes serán enviadas a ser convertidas, respondió un soldado. Buen trabajo. Los Sints contrastaban con sus armamentos ensangrentados en comparación con los de cuerpo y forma más débiles. Llevémoslos a terapia de conversión mientras los más culpables serán juzgados por sus pecados por nuestro emperador. Por el emperador. Ante la mención de Anakin, el soldado respondió y saludó. Por el emperador. Todo el pueblo comenzó a cantar este cántico y así continuaría durante todo el pequeño séquito. Las personas capturadas serían sometidas al fanatismo de los Sims, mientras que estos considerarían este comportamiento normal. Los enviarían, dependiendo de sus designaciones y, aunque a Anakin no le gustaba demasiado la idea de la conversión, al menos mantendría a los más inocentes fuera de la cadena de prisión. Quería mantener a la gente a salvo, pero tampoco quería mimarla, porque eso sería demasiado desastroso para ella. No, creía que les estaba haciendo un favor al reeducarla y sabe que suena horrible, pero esto es exactamente lo que se necesita hacer con los reclusos o prisioneros. Para reintegrarlos adecuadamente a la sociedad en general, era necesario iniciar y finalizar un proceso de reeducación. El rey estaba en mal estado. Todo había terminado, todo en lo que había estado intentando trabajar y era su culpa por creer que todo estaría bien. Sabía que no debía haber causado un alboroto en ese burdel, pero no pudo evitarlo y, en su estado delirante y bajo los efectos de las drogas, cometió un error. Esto dejó un rastro que conducía directamente a todos los demás y tuvo la audacia de creer que saldría libre de culpa. Lo golpearon hasta dejarlo hecho papilla cuando los soldados empíreos le dieron una paliza, después de descubrir que él era el motivo principal de su operación. Los Ups seguramente se distanciarían de su pequeño grupo marginal y él no tendría ningún respaldo. Ninguno de la República, ni de la CEI, ni siquiera de los Ups. Especialmente los tres, y cualquier sistema legal que estuviera en vigor en el Empíreo con toda seguridad lo condenaría por sus crímenes y posiblemente lo castigaría con una sentencia bastante dura. Nunca me atraparéis con vida. Había dicho. Los mataré a todos. El emperador es el diablo. Había dicho. Me follaré a todas sus hermosas esposas. Dijo y se rió frenéticamente, pero esto solo lo haría quedar en un estado aún peor del que estaba antes. Anakin no dejaría que este tipo se fuera con la suya, incluso si fuera inocente, solo por decir eso. El fin de la Federación estaba cerca y Kim era solo otro hombre destrozado al final del día. Un hombre destrozado por las malas acciones de la Federación de Comercio, destrozado por las circunstancias en las que se encontraba, pero eso no significa que Anakin vaya a ser indulgente. No, eso solo le daría motivos para hacer algo aún más extremo. Anakin se aseguraría de que sufriera. Entonces, ¿fuiste tú, Grievous entró para interrogar al principal culpable, bueno, más o menos el principal culpable. Fue una estupidez de tu parte dejar ese rastro, ¿pensaste que uno de tus lacayos sería tu perdición? Grievous miró al hombre de arriba abajo y pudo decir que realmente no le importaba. Con odio absoluto, como un torrente de lluvia cayendo sobre él, Kim le gritó a Grievous. Te odio. Odio a tu emperador, odio a la viuda. Odio a todos. Dentro. Estúpido imperio. Se convulsionó por completo en su asiento, se contuvo y no pudo hacer nada porque estaba... Probablemente deberías calmarte. Hacerte daño no te hará ningún bien, e incluso si mueres, no hay forma de que el emperador deje que alguien como tú se vaya tan fácilmente, hay un lugar especial diseñado solo para ti en el que el emperador estaba trabajando. Probablemente serás el primero en saberlo fuera de sus amigos inmediatos. Grievous realmente no necesitaba sonar tan siniestro, pero aún así sonó así. ¿De qué estás hablando? Kim estaba delirando, como si todavía estuviera drogado.
No importa, pero irás al infierno. ¿Y qué es eso? El hombre se envalentonó, sin temerle, ya que sabía que era imposible. ¿Enviarme al infierno? ¿Qué va a hacer, matarme? King se rió maniáticamente, pero Grievous hablaba muy en serio cuando dijo esto. Bueno, no exactamente el infierno, ya que existe una dimensión llamada infierno. No, irás directamente al vacío, también conocido como la nada. Simplemente dejarás de existir, dijo Grievous antes de continuar una última vez para que el hombre comprendiera. El vacío, lo que significa que todo rastro de quién eres morirá. Tu alma, tu mente y tu conciencia, todo. Incluso los recuerdos de ti ya no existirán. Ja ja ja. Lo que tú digas, viejo. El rey definitivamente no estaba en el estado de ánimo adecuado. Suspirando, Grievous se levanta y se va sacudiendo la cabeza sabiendo que este hombre será el primero en experimentar un destino tan cruel. No es que no fuera inmerecido, solo que era un poco trágico que esta persona, tan rota, ya no existiera. Algunos incluso podrían decir que esto es una misericordia comparado con todas las otras cosas que Anakin podría hacerle. Para ayudarse a sí mismo a aumentar y desarrollar su proyecto especial en relación con Tatooine y Siri, Anakin no necesitó que le dejaran demasiadas cosas. Básicamente, ya tiene la mayoría de los diseños elaborados, a los que se sumó su propio aporte, incluso junto con su madre y varios otros profesionales capacitados. Después de haber recuperado los pedazos rotos del Dark Reaper, Anakin había adquirido otra pieza de tecnología que podría destruir mundos enteros. En ese momento, ya tenía los planos de la Estrella de la Muerte, la Puerta del Infinito y ahora el Segador Oscuro. 3 cosas con la capacidad de destruir un planeta entero si realmente necesitaba algo así, lo cual no era así, pero la parte principal no era la destrucción que podían causar. No, Anakin no buscaba eso sino más y más información, obras innovadoras, grandes diseños y estructuras que fueran gigantescas masas de tecnología. Lo que quería era crear algo autosuficiente, sin desperdicio de energía y, si iba a haber una fuente de energía, tenía que ser algo ilimitado. Nombra la fuerza y el campo de energía en cuestión se convertiría en esa energía o intentaría alguna otra forma de encontrar algo mejor. Por supuesto, surgió la idea de crear una esfera de Dyson, una megaestructura hipotética que envuelve por completo una estrella y capta un gran porcentaje de su producción energética. Sin embargo, esto sería un desperdicio porque, tal como están las cosas, solo podría capturar un gran porcentaje de energía y el resto se escaparía. Esa es la verdad, la dura verdad cuando se trata de las leyes de la física. No hay forma de que pueda reservar toda esa energía y luego reciclarla, manteniéndola en un solo lugar, a menos que utilice la fuerza de alguna manera. Por eso, estaría investigando estructuras como el Dark Reaper, la Starforge e incluso el artefacto Golden Globe que había tomado de Yavin 4. No solo quería crear una fuente de energía renovable que nunca se agotara, sino que también quería crear algo más, algo que comenzara a transformar el planeta Tatooine en un planeta casi completamente basado en la tecnología. Tatooine por sí solo se convertiría en un planeta vivo, mucho más de lo que ya era, donde Siri actuaría como el espíritu y, como tal, Anakin sería el señor supremo de este espíritu. Este proyecto masivo surgió de algunos destellos de inspiración que lo tentaron a hacer algo tan loco como esto. Tan loco como convertir la totalidad de un planeta en un gigante viviente y móvil similar en naturaleza a lo que era la Estrella de la Muerte, pero no tendría las capacidades de esta. Por eso quería una fuente de energía ilimitada y creía que, si bien la fuerza es infinita, eso no significa que no pueda ser dañada o cortada de alguna manera. Específicamente cuando se trata de sus poderes o habilidades, y tiene sentido si hay otros que tienen la capacidad de hacer algo como esto. Extraer y crear miedo, heridas en la fuerza para desactivar su fuente ilimitada de energía. En lo que respecta a Tatooine, no mecanizaría completamente el planeta, aprovechándolo y drenándolo de toda la fuerza vital que tenga, sino que crearía lo que es esencialmente un planeta cyborg. Esta es, de lejos, la mejor idea en lugar de hacerlo completamente mecanizado, porque eso destruiría el planeta. No en el sentido de que explotaría, sino en el sentido de que cortaría su conexión con la fuerza. Cortaría su conexión con él, y aunque tenía grandes cantidades de existencias en lo que respecta a midichlorianos no orgánicos, eso no sería suficiente para todo el planeta. Al menos, de los números que había reunido, incluso los cuerpos de metal desactivados de los droides vivos rescatados anteriormente.
Por supuesto, Anakin también tuvo que pensar en otras cosas, porque un imperio no se maneja solo, por mucho que él automatizara el proceso. La gente seguía viva, los que vivían seguían vivos y seguían muy conectados con la fuerza y, por eso, Anakin tendría que ser una persona sociable. Por mucho que le gustaría y le gustara permanecer en las sombras, al final no hay forma de escapar de la verdad. La verdad saldrá a la luz pase lo que pase, por muy bien que escondas tus secretos, especialmente en un universo como este con la fuerza invasiva. Prácticamente ya está dentro de su mente y de la mente de todos los demás seres vivos. La única diferencia que tiene con los demás es su ventaja única de conocer el futuro, ser el hijo de la fuerza y ser la combinación de las almas del Anakin original y la suya propia, de su vida anterior. Puede que haya algo más que eso, pero Anakin es capaz de identificar exactamente qué o por qué es capaz de desafiar al destino. Es capaz de enfrentarse a lo que la fuerza quiere y desafiarlo con su pura fuerza de voluntad, llegando tan lejos como para empezar a separarse de la fuerza. No se trata de dejar de ser parte de la fuerza, sino de separarse de ella abandonando la conexión pero permitiéndose un escondite. Un lugar en el que, si quisiera, podría seguir usando habilidades similares a las de la fuerza, pero sin que la fuerza lo obstaculizara ni lo dirigiera en absoluto. Por eso está construyendo su propia dimensión, de la que simplemente robó el nombre de cielo. Por eso está empezando a realizar algunos proyectos científicos relacionados con la manipulación midichloriana y la transformación de esas formas de vida simbióticas. Él los está transformando, o al menos está intentando transformarlos no solo para que sean mejores, sino también para asegurarse de que tengan una conexión especial solo con él. Él mismo estaba empezando a notarlo. Su presencia dentro de la fuerza estaba empezando a crear una reacción en cadena como ninguna otra, y aunque quienes están conectados con él no sienten los efectos, otros que son sensibles a la fuerza sí pueden. Ha llegado a un punto de inflexión en la acumulación de su poder, de su fuerza y no se detendría allí. Tenía miedo por su control, aunque era perfecto y la energía sobrante no era exactamente normal. No, era un campo de energía propio y todo provenía de él. Cuando dije que me convertiría en la fuerza, no me refería exactamente a esto, sino a que es mejor que lo que había planeado originalmente. Lo que Anakin estaba haciendo era, en esencia, convertirse en la fuerza, el campo de energía que es la fuerza cósmica. Mientras que la fuerza viva, que son los midichlorianos, poco a poco también cambiaría, mientras intenta crear una versión más fuerte y mucho mejor de la fuerza viva, de los midichlorianos para él y los demás. No se lo guardaría para sí, especialmente para aquellos que estarían bajo su mando, sus esposas, amantes y familiares. ¿Cómo podría rechazarlos? Había algo más en lo que también tenía que pensar. ¿Qué haría con respecto a los Ups y su descarado intento de derribarlo? Ellos recibirían lo que les correspondía. Anakin sabe que lo harán porque estaría creando un ejército que ya ha creado lo suficiente para ir contra ellos. Pero esto no sería sin bajas y pérdida de recursos, que es algo que realmente no puede permitirse en este momento, ya que haría que el Imperio pareciera débil. Por supuesto, siempre podía confiar en su poder aplastante y destructor del mundo, pero eso solo haría que todos los demás se sintieran motivados a atacarlo. No quería terminar como Nihilus, pero tampoco quería no hacer nada al respecto y no hacer que las habilidades a las que ahora tiene acceso fueran inútiles. Ahora, para lidiar con alguien que se atrevió a intentar hacerme algo a mí o a mis esposas, Anakin obviamente se refería a Anakin, el lunático. Parecía que todos los enemigos de Anakin estaban de alguna manera, forma o modo, locos por sus circunstancias o simplemente eran psicópatas, por ejemplo, Sidious. Hola, Anakin se sentó en su trono mientras le presentaban a la gente que formaba parte de la Federación. Él mismo miró dentro de sus almas, sus mentes, ya que, aunque los soldados y los sintetizadores eran confiables, sabía que las emociones podían alterar las cosas. Incluso las emociones de tiempos pasados pueden verse alteradas cuando hay muchas emociones presentes en el presente. La mente no es perfecta, sin importar cuántos recursos se le dediquen, por lo que Anakin obviamente no siempre usó su mente, sino la fuerza. Era la mejor manera de determinar si alguien merecía o no un castigo, ya que si bien la fuerza de veces actúa mal cuando se trata de él, no pondría en peligro algo como esto. Si quisiera hacerle algo, no lo haría a través de otros y se dirigiría directamente a él para hacerlo. Inocente, gritó Anakin mientras hacía un gesto para que viniera la siguiente persona y, a medida que avanzaba, cada vez más personas comenzaron a sentirse culpables.
Anakin ni siquiera se molestó en decir nada más después de cierto punto y simplemente absorbió directamente la energía de la fuerza y la fuerza vital de aquellos que eran culpables. Eran una completa pérdida de espacio, y cada vez que entraba en la mente de alguien y leía sus recuerdos, tenía que moderar cada vez más su propia fuerza de voluntad. Algunas cosas era mejor no verlas, pero obviamente el mundo no es un lugar tan agradable, por lo que es mejor que Anakin se acostumbre a esas experiencias lo antes posible. Siguiente, gritó Anakin, pero sabía que la última persona que atravesaría esas puertas era el líder detrás de todas esas personas. Miren a quién tenemos aquí. Anakin se puso de pie, los droides dentro del palacio estaban despreocupados pero aún así estaban alerta porque querían proteger a su amo sin importar nada. Incluso cuando él mismo podría destruir el palacio si no estuviera en control, simplemente moviendo su brazo en una dirección. Tú eres el emperador. Sí, lo soy. Anakin caminó alrededor del hombre caído, sus extremidades estaban cortadas, pero no le habían cortado la lengua, pero lo dejaron en tal estado que es increíble que todavía estuviera vivo. Tú también me hiciste esto. Los sintéticos, o tal vez Grievous, habían llegado tan lejos como para mutilar sus órganos reproductivos, asegurándose de que ni siquiera pudiera llamarse hombre. Era muy desagradable ver al hombre en ese estado, pero Anakin decidió leer su mente solo para estar seguro de sus pensamientos. Si bien puede ser protector con sus seres queridos, eso no significa que lo que este hombre dijo fuera realmente lo que quería. Bueno, me equivoqué, Anakin había pensado eso, hasta que vio que los pensamientos de King eran exactamente como ya se había propuesto. Un absoluto degenerado pedazo de basura, y lo que era peor, era casi todo resultado de sus propias tragedias. Algo que podría hacer a alguien más fuerte, pero en lugar de eso este hombre decidió volverse psicótico, tal vez más fuerte en el sentido de que estaba dispuesto a hacer todas esas locuras. No obstante, Anakin lo consideraba débil. ¿Por qué me ignoras? Escúchame. Gritó King, pero ese ni siquiera era su verdadero nombre. Cállate, Theodore. ¿Cómo lo sabes? El hombre se sobresaltó cuando se reveló su verdadero nombre. Ustedes, todos ustedes son monstruos. Theodore, ya no existirás más. Anakin decidió que ya era suficiente y simplemente se acercó al hombre lisiado, discapacitado e incapaz que se llamaba Theodore, también conocido como King. Extendió su mano pero no tocó al quinto que estaba frente a él y extrajo directamente la conciencia, el alma de King. No existirás más, la única persona que recordará que exististe será yo. Nadie más, ni siquiera tendrás un nombre en la historia, no serás nadie. De hecho, ni siquiera serás nadie, y en cambio ni siquiera existirás, dijo Anakin al ver los ojos llenos de horror de Theodore, dándose cuenta finalmente de la situación en la que se había metido. Theodore ni siquiera recuperó todas las partes de su cuerpo como fantasma y, en cambio, ni siquiera tuvo la dignidad de salir con su forma intacta. Anakin no permitió que eso sucediera y, en cambio, se aseguró de que, cuando lo lanzara al vacío, no recibiera nada en particular. La oscuridad lo consumiría lentamente y Anakin intentaría hacer algo milagroso por la hija del hombre, que había muerto. Si bien su alma probablemente era una con la fuerza ahora, eso no significaba que Anakin no intentaría extraer la fuerza vital de Theodore y enviársela a la hija que estaba muerta. Estaba más en estado de muerte cerebral que de muerte total, y eso le daría una oportunidad de vivir. Viviría sin padre, por supuesto, pero todavía tenía a su madre y también a un padrastro rico, así que era mejor que nada. Espero que no descanses en paz. Anakin dio su último adiós al alma torturada de un tal Theodore Miller, también conocido como King. Él no existiría más allá de este punto del tiempo e incluso entonces, tampoco existiría en el pasado, y parecería como si no fuera una persona en absoluto. En el dormitorio de Anakin, su real, por así decirlo. Tanto él como Padmé estaban abrazados, después de una larga sesión de amor entre ellos. Ella no era la única que entraba en su habitación para participar en actos bastante escandalosos, ya que sus otras esposas también eran llevadas allí. Se divertía mucho allí y seguiría haciéndolo, sin interrupciones de nadie. Padmé Anakin la miró fijamente mientras lograba captar su atención. Aturdida, Padmé respondió. ¿Todavía no hemos terminado? No creo que pueda hacer más. No quiero decir que debamos tener otra ronda, quería preguntarte algo, dijo Anakin. ¿Por qué? ¿Qué es? Preguntó Padmé. ¿Recuerdas cómo Ayla no te aceptó porque no tenías un vínculo de diada conmigo? Preguntó Anakin.
Sí, pero también recuerdo que ella lo superó también. Padmé le había hecho verlo desde su perspectiva y en cierto modo había engañado a la pobre chica, no es que hiciera nada malo, sino que simplemente defendió su amor por Anakin. Sí, es verdad. Lo que quería preguntarte es si estás dispuesta a experimentar eso conmigo, explicó Anakin antes de continuar. Experimentar lo que se siente al estar así, conectado conmigo espiritualmente y por completo sin que yo tenga que ayudarte a través de la fuerza. No necesito tu magia para decirme que te amo, Annie, dijo Padmé, algo que llenó su corazón de una extraña calidez. Una calidez que se habría convertido en pasión, solo si ella hubiera estado dispuesta a otra ronda, pero era obvio que estaba cansada tanto mental como físicamente. Ya sé cómo me siento, pero... ¿Pero? Continuó Anakin por ella. Creo que estoy un poco celosa y que todos los que me rodean sienten lo mismo. Me gustaría saberlo, aunque sea por un momento, concluyó Padmé para sí misma, revelando sus verdaderos sentimientos al respecto. ¿No te prometí que te haría querernos, querer a todos nosotros? Le preguntó Anakin, viendo que estaba siendo sincera. Lo hiciste, pero yo he hecho mi propia investigación. No pienses que solo porque pasé la mayor parte de mi tiempo estudiando y profundizando en la política no sería lo suficientemente inteligente como para entender las cosas desde una perspectiva médica. O incluso desde la perspectiva de un sensible a la fuerza entrenado. Dijo Padmé. No fui yo quien dijo eso, lo dijiste tú. Oye. Exclamó Padmé. Él la abrazó con todas sus fuerzas, envolviéndola en sus brazos. Ella incluso se sonrojó al sentir que su hermano no tan pequeño también la tocaba. Pensé que había dicho, Padmé estaba excitada, pero también estaba lo suficientemente dolorida como para conocer sus límites. Si no resistiera esta tentación, ni siquiera sería capaz de levantarse de la cama. No te preocupes, no volveremos a hacer eso, le susurró Anakin al oído, como el demonio que era. Quería ver si podía engañarla y empezar otra sesión de amor entre los dos. A menos, por supuesto, que quieras un poco más. Quiero, y Padmé se interrumpió antes de decir nada más y continuó. No, no, no. Mal, Annie, mal. Está bien, valió la pena intentarlo, dijo Anakin, suspirando por dentro pero sin mostrar ninguna decepción por fuera. Sí, guárdalo para otra persona. Tus trucos mentales no funcionan conmigo, ¿recuerdas? Dijiste que solo funcionan con los débiles de voluntad. Es cierto, Anakin asintió con la cabeza antes de decir. Pero, ¿quién diría que podrías resistir la tentación de los sentimientos que te doy? Me hace preguntarme si realmente me amas o no, sin embargo, fue interrumpido cuando Padmé lo besó en los labios y no fue tan inocente. Estaba lleno de amor y pasión, como si quisiera reafirmarle que ella realmente lo amaba. Él lo sabía, pero parecía que ella se había tomado su broma demasiado en serio. Está bien, Anakin la separó de él. No te preocupes, lo sé. Ella solo lo miró con enojo antes de abrazarlo un poco más y en un intento de convertirlo en la pequeña cuchara, falló y se convirtió en la pequeña cuchara ella misma. No bromees con ese tipo de cosas, resopló Padmé, pero no le importaba abrazarlo aún más fuerte, no es que pudiera hacerle daño o, al revés, que ella misma pudiera ser lastimada. Sabes que puedo hacerlo. Haré que puedas sentir lo que yo siento y crearé una conexión entre los dos, dijo Anakin, prometiéndole que lo haría. ¿Puedes? Le preguntó ella, y él solo asintió en respuesta. Si realmente puedes, ¿cuándo podremos hacerlo? ¿Cómo podremos hacerlo? ¿Y cómo estás seguro de que se formará un vínculo entre nosotros? ¿No se basa en la compatibilidad y todo eso? ¿No te preocupa que no estemos destinados a estar juntos? Parecería que Padmé tenía muchas inseguridades debido a que Anakin tenía muchas otras mujeres a su alrededor, en combinación con que él estaba mucho más conectado con ellas, y ella era la única que quedaba fuera. Sé que puedo, y a través de la fuerza, sé que estamos destinados a estar juntos, respondió Anakin mientras pensaba para sí mismo al mismo tiempo. Si tú eres el destino original, por supuesto que vuestra unión habría destruido el universo, pero también habría ayudado a restaurarlo, entonces sé con certeza que también estamos destinados a estar juntos. Continuó para sus adentros. Es bueno que Force esté de mi lado en este caso y no quiera asustarme diciendo que no puedo conectarme con ella. ¿En serio? Padmé lo miró a los ojos mientras decía esto, y él podía percibir su confusión. Si bien ella lo ama y siente que están destinados a estar juntos, eso no significa que se suponía que debía ser fuerte todo el tiempo.
Mentalmente, muchas cosas debieron haberla afectado, especialmente cuando solo tenía 14 o 15 años como reina. Incluso más jóvenes que ella, hubo otras niñas que ascendieron a la posición de reina y sobresalieron. Había muchas cosas que tener en cuenta al considerar a Padmé, y a Anakin no le importaba hacer un esfuerzo extra por cualquiera de sus seres queridos, y seguiría haciéndolo porque así es como debe ser. Es lo que él quiere hacer y si lo da todo, también lo darán todo aquellos con quienes está relacionado. Una vez más, las relaciones no eran 50-50, sino 100-100. Anakin tenía que entregarse por completo a ellos y ellos, a cambio, se entregarían por completo a él. Es así de simple. Anakin se inclinó para devolverle el beso a Padmé, y esta vez puede que no haya sido tan apasionado o hambriento como el de Padmé antes, pero ayudó a generar cierta sensación. Una sensación de que todo estaría bien y de que él estaba seguro en su posición de que sus sentimientos importaban, incluso si la fuerza quisiera separarlos, él estaría en contra de eso. Ya se estaba acercando rápidamente a ese punto de poder, y no pasaría mucho tiempo antes de que ni siquiera la fuerza pudiera dirigirlo más. No podría cambiar el curso del destino en lo que se refería a él y a quienes lo rodeaban. Era un empujón, un impulso y un tirón dentro de la fuerza, y las cosas gravitaban naturalmente hacia él y giraban alrededor de él como planetas. Era una estrella, una gigaestrella que crearía un sistema propio dentro del poderoso universo que era la fuerza. Por supuesto, respondió Anakin finalmente mientras la abrazaba, y ambos finalmente se quedarían dormidos. Bueno, Padmé se quedaría dormida con una sonrisa en su rostro, mientras que Anakin todavía estaría trabajando duro en su propia mente en el fondo, ya que el imperio no puede exactamente funcionar por sí solo. Todavía no al menos, y aún así. No creo que Anakin quiera comprometerse con la chica que le has dado. Creo que deberías esperar y, al menos, considerar por qué no quiere un matrimonio formal a la edad que tiene la chica. Grievous le habló a Talcin, ya que él también había viajado constantemente para instalar el dispositivo de transporte en Datomir. Anakin al menos les daría a los datomarianos una forma de viajar al Empíreo, y enviaría a algunos de sus ejércitos para proteger mejor este lugar, ya que de lo contrario podría convertirse en una debilidad. Un punto de entrada al Empíreo, que podría ser desastroso si no fortificaba este dispositivo de teletransportación que había creado para todos los sistemas estelares dentro del Empíreo. ¿Qué quieres decir? ¿No le desagrada al emperador mi regalo? Supuse que le hubiera gustado llevarse a otra mujer para su colección, respondió Talcin a Grievous, mostrando su visión de cómo era Anakin. No me malinterpretes, pero creo que estás siendo un poco parcial. Grievous obviamente no quería molestar a su amante, pero también quería salir en defensa de su salvador. ¿Soy parcial? ¿Cómo es posible que cuando hago una observación tan simple sea parcial? Pensé que le hubiera encantado tener otra chica, y vi que solo teníamos una chica aquí que era aceptable en cualquier grado que él aceptara, dijo Talcin, todavía un poco enojada por no haber conseguido lo que quería. Puede que Anakin haya comenzado a ayudar a establecer mejores comunicaciones entre los empíreos e incluso esté construyendo un Stargate, pero eso todavía no fue suficiente para ella. Mira, sé que parece extraño, pero todos los que tienen una relación con el emperador ya aceptaron esta condición en su relación. No es como si estuvieran lastimando a alguien, ¿de acuerdo? Agregó Grievous tratando de tranquilizarla para que fuera más tolerante. Hay una condición que el emperador propuso que aceptaría, pero solo si tú aceptas algunas condiciones diferentes. Ah, ¿sí? ¿Está dispuesto a aceptar a la chica? Entonces, ¿por qué me equivoco? Tranquila, tranquila. Te equivocas porque el emperador permitirá que la muchacha se comprometa con él y lo hará porque quieres que se case con ella de inmediato. De esta manera, si la muchacha en el futuro, al convertirse en adulta, no quiere seguir adelante con el compromiso, podrá irse. Grievous obviamente omitió el hecho de que Merrin seguramente se iría si para ese momento no formaba una aliada con Anakin. Lo que ella no sabe, no le importa. Si bien a Grievous le gustaba ser honesto con ella, como deberían ser todas las relaciones, eso no significa que tuvieran que contarse absolutamente todo sobre el otro. Talcin reflexiona y responde. Está bien. Había reflexionado sobre los beneficios que esto supondría para ella y para quienes la rodeaban y llegó a la conclusión de que era lo mejor. No había necesidad de obligar a la muchacha, especialmente cuando la propia Talcin estaba en contra de la idea de la poligamia.
especialmente cuando se trataba de hombres que tenían múltiples esposas, ya que eso no era lo que a ella le interesaba y prefería que las mujeres fueran las que sufrieran los daños. Puede que no tenga sentido, desde el punto de vista evolutivo, que una mujer tenga múltiples parejas, pero al menos era justo en el Empíreo. Anakin no se desanimó y permitió que todo entrara. ¿Quién era él para decir a quién podía amar y a quién no? No era como si estuviera dañando a nadie. Pensé que habrías ofrecido más resistencia, dijo Grievous mientras miraba a Talcin de arriba a abajo y solo podía agradecer a Anakin en su mente por al menos haberlo hecho de la misma altura que ella. De lo contrario habría sido extremadamente incómodo. No voy a mentir y decir que no lo estaba pensando. Talcin miró a Grievous y no pudo evitar felicitarlo, ya que prefería ese aspecto en lugar de su yo mecánico. Te ves bastante bien. Se sorprendió de que Grievous tuviera un cuerpo completamente nuevo. Lo sé, creo que me gustas, me refiero a mi propio cuerpo también, dijo Grievous mientras la miraba, porque a pesar de que ambos eran bastante mayores e incapaces de tener hijos entre sí, todavía eran muy capaces en ese departamento. También parece que no eres exactamente incapaz, dejemos que estos dos viejos tortolitos hagan lo que quieran y hablemos de otra cosa, ya que nadie quiere ver a estos dos coqueteando entre sí. Una de las razones por las que Anakin quería a Dathomir bajo su control era el inmenso beneficio de tener un puesto avanzado al otro lado de la galaxia, pero también porque podía empezar a buscar la manera de transformar este planeta en algo más. Tenía una vida salvaje muy dispersa y por eso Anakin tomaría el control de este factor y transformaría este lugar en un área de investigación. No solo de investigación, sino para personas interesadas en domesticar y entrenar animales, porque los animales también eran muy importantes. Los droides y sus variantes pueden ser importantes, pero no son la clave del éxito, y crear mejor ganado sería una ventaja para él. Puede que tenga enormes mundos agrícolas, pero le falta un área específica dentro del mercado, que es la de la carne. Por supuesto, siempre podría haber creado algo de carne sintética, no a partir de sintéticos, sino carne creada a partir de compuestos químicos, bacterias y virus, todo centrado en el cultivo de sustitutos de carne comestibles y nutritivos. Esto requeriría demasiado, no porque no se pueda hacer, sino porque buscarlo y producirlo en grandes cantidades es actualmente imposible por la falta de recursos, pero podría crear un planeta destinado a cuidar a los animales. Ya se trate de animales para entretenimiento, ganado o mascotas adiestradas para el público y los militares, todo estaba en juego. Sin embargo, eso solo sería una parte del planeta, ya que a las Hermanas de la Noche sin duda no les agradaría demasiado la idea, por lo que él llegaría a un acuerdo y crearía algo completamente diferente para ellas. Un lugar que permitiría que las personas sensibles a la fuerza vinieran aquí y se relacionaran con la gente. Básicamente, se convertiría en una especie de campo de entrenamiento por el que pasarían las personas de su templo. Los antiguos Jedi tenían algo así. Si una persona estaba demasiado alineada con un bando, tenía que viajar hacia el otro lado de un planeta y realinearla. Después de todo, eran la primera organización sensible a la fuerza y parecía que su estructura tenía fallas. Anakin tendría que inspirarse en ellos, pero no ser exactamente como ellos porque habían fracasado. No quería fracasar en su empeño, así que, por supuesto, necesitaba corregir sus errores y hacerlo mejor esta vez. Había algunas formas y cosas para que Anakin le diera a Padmé la capacidad de usar la fuerza. Primero estaba tratando de aumentar su recuento de midichlorianos, pero cualquier cosa que él haga sería muy limitada. El segundo es probar esos rituales mágicos que hacen los Zabrak en Dathomir, pero también sabe que los beneficios no son tan grandes si ella es adulta, lo que significa que no aumentaría su sensibilidad. Así que Anakin tuvo que acelerar sus planes para crear sus propios midichlorianos. Una versión más avanzada y evolucionada de los midichlorianos que debería ser capaz de utilizar la fuerza mucho mejor que alguien que tuviera la versión básica. Obviamente, también iba a llamar a estos midichlorianos del cielo, ¿vale? Es un trabalenguas y probablemente no se popularice, pero como Anakin es el creador, tiene derecho a ponerle su propio nombre. Todo científico tiene la oportunidad de ponerle su propio nombre a las cosas que descubre, así que ¿por qué no podía hacerlo él también? Emperador. Me disculpo por no haberlo recibido mucho antes. Un científico bastante grande corrió hacia Anakin y se detuvo de golpe justo frente a él, antes de ponerse de rodillas y adorar el suelo que pisaba.
Este tipo de fanatismo, Anakin pensaba para sí mismo mientras que por fuera no mostraba ningún cambio en su comportamiento. Está bien, vine aquí sin previo aviso, afirmó Anakin mientras levantaba al hombre del suelo. No. Mi emperador, debería haber venido aquí para saludarlo personalmente. El científico estaba empezando a sentir odio hacia sí mismo por tener que fallarle, pero Anakin le puso fin a eso. Ya es suficiente, dijo Anakin con firmeza, lo que hizo callar al hombre al instante. Anakin había llegado a su departamento de investigación aquí en Tatooine, donde se llevaban a cabo todos los trabajos médicos. El departamento que sería el siguiente paso en su propia evolución y la evolución de todos los demás que eran o tenían sensibilidad a la fuerza. De hecho, esta investigación que estaba realizando para crear una mejor versión del midichloriano no solo lo afectaría a él y a quienes lo rodeaban, sino probablemente a todo el Imperio. Básicamente, todos en ese momento serían sensibles a la fuerza, lo que significa que tal vez deba estudiar la posibilidad de estandarizar algunas prácticas básicas de la fuerza en los sistemas educativos del futuro. Por ahora, solo lo usaría en sí mismo para poder establecer mejor una conexión y porque podría deshacer el daño aislando a cualquiera de estos defectuosos midichlorianos del cielo. Llévame a las instalaciones, ordenó Anakin al hombre y, curiosamente, si uno comparaba sus alturas, este científico era incluso más grande que Anakin. Parecía mucho más alto, por lo menos 30 centímetros y era físicamente más imponente por así decirlo, pero era reservado y actuaba de manera sumisa hacia Anakin. Esta persona era uno de los droides que se habían convertido en un Sith, pero no era un droide normal sino uno médico. Es por eso que él está aquí abajo trabajando en este departamento de investigación en lugar de ser parte del ejército como los demás. Anakin había dicho una vez más que no iba a obligar a todos a hacer un determinado trabajo, sino que les permitiría elegir. Obviamente, elegían lo que les apasionaba, pero lo más obvio era lo que estaban programados para hacer. Aunque Anakin dijo que les dejaría elegir, tenía sentido que siguieran el camino predeterminado que Anakin les había marcado. Solo un pequeño porcentaje de todos los droides vivos había decidido hacer algo diferente de lo que su programación desde el principio les dio la capacidad de hacer. Sería aleatorio, ese pequeño porcentaje de ser algo tan simple como un granjero o algo tan complicado como un diplomático de uno de los planetas bajo el Imperio. Por supuesto, Anakin les permitió hacer lo que quisieran, se lo había prometido y ese tipo diplomático, aunque quería postularse para un puesto, solo había logrado aterrizar en algún cargo de bajo nivel y poder. Una vez más, sus decisiones no siempre los benefician, pero tenían derecho. Libertad y libertad, libertad y libertad. Por supuesto, mi señor. Es por aquí. El científico sintético abrió el camino hacia las cámaras a las que Anakin quería ir. Mi emperador, si no le importa que le pregunte, puedes hacerlo. En momentos como este, Anakin tenía que mostrarse un poco tenso para asegurarse de que la gente supiera que hablaba en serio. Incluso cuando estaba con sus droides vivos, lo hacía porque ahora estaban vivos, se basaban en una especie biológica que era social por naturaleza. De hecho, los droides también fueron diseñados con la interacción social en mente y eso se puede ver en cómo se supone que deben actuar con los demás. ¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer después de que este proyecto esté completo? No has dado ninguna orden adicional y no había nada más que pudiéramos hacer, dijo el científico, completamente dependiente de las órdenes de Anakin. Tendréis que elegir vuestro propio camino. Podéis trabajar para mí y ser parte del Imperio, pero eso no significa que tengáis que hacer solo lo que yo quiero, respondió Anakin con calma, lo que sorprendió al científico. ¿En serio? ¿Pero qué podríamos hacer? Te detendré ahí mismo. Anakin también se detuvo físicamente para asegurarse de que todo su ser expresara lo que estaba a punto de decir. No eres mi esclavo para hacer todo lo que quiero. Puedes seguirme y alabar mi existencia al igual que tu respirador, pero yo pongo el límite cuando se trata de esto. Anakin continuó. Hay una delgada línea entre tu adoración hacia mí y la completa aceptación de renunciar a tu propia voluntad para seguir todo de acuerdo a mi diseño. Anakin no quería esto, exactamente por esta razón. Si la gente no intenta ser ambiciosa y se vuelve complaciente con él, que está en la cima, solucionando todos sus problemas y siendo la única fuente de innovación, eso solo significaría la perdición del Imperio. No quería terminar como la República o cualquier otro imperio eterno anterior de la historia. Mi emperador. El científico comprendió lo que quería decir, pero al mismo tiempo sintió que su vigor y su fe se renovaban. Haré lo que dices.
Tendré voluntad propia y, a través de ella, crearé una sociedad y una galaxia mejores para que puedas vivir en ellas. Es bueno tener metas, pero tal vez deberías pensar en ti primero, antes de pensar en los demás. Anakin le dio una palmadita en la espalda al hombre, a pesar de la diferencia de tamaño, debido a que Anakin regulaba sus hormonas de crecimiento pero sus sintetizadores no tenían tal cosa. Sí. ¡Viva el emperador!, respondió el científico mientras seguía a Anakin, presumiblemente en dirección a las instalaciones que albergaban el proyecto especial en el que habían estado trabajando arduamente. Sí, eso espero, pensó Anakin mientras era él quien guiaba al científico hacia otra dirección, que era el lugar al que realmente quería ir. ¿Cómo diablos terminé en esta posición? Rex estaba siendo guiado por un droide astromecánico, que respondía al nombre de R2-D2. ¿Qué le pasa a este astromecánico? Seguro que tiene personalidad, pensó Rex mientras repasaba algunos recuerdos de lo que le había pasado a él y a sus hombres hasta el momento. Después de que Anakin decidiera llevarse a los clones con él, decidió que harían lo que quisieran. Incluso si por casualidad, los miembros de la República vinieran aquí para echar un vistazo a lo que estaba sucediendo o simplemente pasaran por el Empíreo, no podrían hacer nada si descubrían a los clones aquí. ¿A dónde me llevas? Rex le preguntó al droide astromecánico. R2-D2 respondió con algunos pitidos y remolinos de ruidos mecánicos y sintetizados y simplemente empujó a Rex hacia adelante, para continuar su camino hacia una determinada dirección. Está bien, me voy. Rex suspiró mientras miraba hacia atrás y vio que la mayoría de sus otros hermanos también lo estaban haciendo bien. Anakin había preparado muchas cosas para que los clones hicieran, ya que de lo contrario se aburrirían, ya que la mayoría de ellos se quedaban en casa la mayor parte del tiempo. Básicamente, se estaban convirtiendo en hikikomori, con la posibilidad de experimentar todo lo que quisieran a través de la experiencia virtual. Anakin sabía que había creado muchos juegos adictivos, pero parecía que era tan adictivo que impedía a los soldados clon hacer cualquier otra cosa. Técnicamente, quería que salieran al mundo y hicieran sus propias cosas, pero si se quedaban, eso significaría que se unirían al ejército. Si bien no son tan buenos como sus sintetizadores, en virtud de que Anakin se aseguró de que sus sintetizadores fueran superpoderosos, aún eran lo suficientemente buenos como para ganarse un lugar dentro de su ejército. No es que fueran incapaces de algo así, sino que todos eran muy buenos en el combate, y Anakin se había asegurado de que al menos pudieran mantener sus habilidades mediante el uso de los videojuegos de realidad virtual. Eran tan avanzados y tan adictivos que no podían evitar salir y quedarse dentro del lugar que él les había asignado. Fue extremadamente divertido para Anakin y al mismo tiempo no tan preocupante considerando que si bien tenían el objetivo de liberar a sus otros hermanos, no parecían estar logrando mucho progreso. Rex era probablemente el menos adicto a los juegos, pero incluso él jugó a ellos al menos unas cuantas veces. ¡Qué tontería! Y yo que pensaba que rescataríamos a más de mis hermanos, pensó Rex mientras R2-D2 le daba instrucciones. Solo había que observar la situación, ya que, si bien los clones estaban motivados, también se sentían atraídos por el encanto que los empíreos ejercían sobre la gente común que deseaba una vida pacífica. No es que siempre vivieran en paz y sin sobresaltos, sino que también se topaban con conflictos. No, era porque el estilo de vida empíreo permitía a la gente ser libre y hacer prácticamente lo que quisiera. Era increíblemente atractivo y los clones vivían sus mejores vidas sin pagar alquiler, lo que significa que ni siquiera tenían que hacer nada importante o especial para vivir las vidas que tienen ahora. Si bien no era la más productiva, no era como si Anakin los necesitara para nada. Bueno, había algo para lo que los necesitaba y es el reclutamiento de cada vez más clones que están siendo lentamente extraídos de la República. ¿Por qué Anakin dejaría que la República se quedara con todos sus clones? Incluso había llegado tan lejos como para manipular los dispositivos de los Kaminoanos. Se había instalado en sus sistemas y había cambiado la forma en que fabricaban los chips biológicos que insertaban en los cerebros de los clones. No los hizo leales a él ni nada por el estilo, sino que hizo que no se dejaran influenciar por nada que intentara controlarlos. Anakin había decidido que utilizaría Mechuderu en el sistema que controlaba a los clones, en lugar de utilizarlo en los clones mismos. No podía utilizar Mechuderu también en los clones, porque, repito, no son mecánicos, sino biológicos. Rex se encontró con la gloriosa vista del Palacio Skywalker.
R2-D2 lo había llevado hasta ese lugar por una razón, y esa razón era porque Anakin quería verlo. Así que aquí es donde me llevabas, ¿eh? Rex se dio la vuelta para ver que R2-D2 se dirigía a otro lugar, sin siquiera molestarse en guiarlo más adentro. Oye. Espera. ¿Dónde estás? Rex fue interrumpido cuando un droide se le acercó. ¿Es usted Sir Rex? El droide no era un droide cualquiera, sino que era C-3PO quien le estaba hablando. Sí, lo soy. Rex respondió cuando vio al droide, cubierto con un revestimiento que parecía dorado, ya sea oro real o solo pintura, era una incógnita ya que C-3PO fue rehecho y mejorado muchas veces. Ven por aquí, por favor. C-3PO hizo un gesto hacia el palacio y empezó a caminar, con Rex siguiéndolo en fila detrás del droide. El maestro quiere hablar contigo. Entonces, ¿el emperador finalmente va a hacer algo? Dijo Rex con algo de esperanza, ya que, si bien había dicho que iba a hacer algo, había pasado demasiado tiempo, al menos demasiado tiempo para que Rex hiciera algo. Parecía que no estaba planeando hacer nada en absoluto. C-3PO no respondió y siguió caminando por los pasillos del palacio. Luego, deteniéndose, hizo un gesto para entrar. Por aquí, por favor. Bien, Rex estaba algo asustado, no iba a mentirse a sí mismo aquí, pero continuaría con lo que fuera que estuviera haciendo el droide. Eso era algo que había notado dentro de este imperio. Los droides eran extraños, o al menos lo eran hasta que fueron reemplazados por sintetizadores y luego había otros droides que no parecían cumplir ninguna función, pero hacían cosas para el sistema aquí. Rex también notó que los droides y la tecnología en general eran una parte importante de la cultura aquí, incluso llegando a decir que Anakin, su emperador, era una especie de dios y era el creador y protector de todo tipo de droides. Por supuesto, todos los días se hacían revisiones para tener en cuenta la leyenda de Anakin y sus hazañas, tanto dentro como fuera del Imperio. Era como si la gente lo adorara, y no era Rex quien iba a decirles lo contrario. En realidad, eran bastante aterradores, la gente, es decir, incluso los niños, eran mejores que él y la mayoría de sus hombres, si no todos. Eran más inteligentes, más fuertes y más rápidos. Fue un poco aterrador. Ahí estás. Se escuchó una voz que provenía del centro de la sala, justo en dirección al trono. Era Anakin, y estaba sentado en el trono con una mirada que decía que algo estaba pasando. Sí, me llamaste aquí. Rex todavía estaba confundido, pero tenía cierta expectativa sobre lo que estaba a punto de suceder a continuación. Bueno, verás, comenzó Anakin, pero se detuvo aquí para crear suspenso. ¿Sí? Preguntó Rex animadamente esperando las palabras que quería escuchar. Te he traído aquí por algo importante, específicamente tiene que ver con los clones dentro de la República. Anakin decidió que ya había tenido suficiente de generar suspenso y simplemente continuó. Señor, si no le molesta que le pregunte, ¿qué es exactamente lo que va a hacer? ¿Por qué me han llamado aquí? Preguntó Rex. Verás, hay muchas cosas sucediendo en este momento y no tengo los recursos adecuados, no, tengo los recursos necesarios pero no estoy dispuesto a gastarlos ahora mismo porque hay demasiadas cosas de las que preocuparme aquí, comenzó Anakin. Entonces, se me ocurrió un plan que involucra a ti y a todos tus hombres de la Legión de Élite 501 para unirse y ayudarme a ejecutarlo, finalizó Anakin. Señor, ¿este plan implica algo peligroso? Si bien Rex no era exactamente la persona que se preocupaba por la seguridad, eso no significaba que no tuviera algo de tiempo para calmarse después de salir de algunas situaciones muy intensas y altamente estresantes. Describa lo peligroso. Anakin quería saber qué consideraba Rex como peligroso, porque había muchos factores a tener en cuenta al tener en cuenta lo que temía Rex. ¿Temía la muerte, la suya propia o la de sus hombres? ¿O temía que Anakin se expusiera a Palpatine demasiado pronto? No es que Anakin tuviera que preocuparse demasiado por Palpatine. Era viejo y estaba casi lisiado debido a su uso flagrante de la fuerza, en especial del lado oscuro. Después de todo, era corruptor. Bueno, nos dijiste todo lo que habías planeado hacer, solo que no esperaba que, comenzó Rex, pero luego se detuvo. ¿Que de repente cambiaría de opinión y decidiría acelerar mis planes? Eso era lo que ibas a decir. Terminó Anakin por Rex, que parecía sorprendido por su capacidad para saber lo que iba a decir. ¿Cómo y? Comenzó Rex, pero Anakin lo interrumpió. Sabía lo que ibas a decir. Terminó Anakin por él.
Sí, Rex estaba asustado, pero esto era algo normal, ya que a Anakin le gustaba hacerle esto a otras personas. Era bastante divertido de hacer y era una buena broma, por supuesto, solo era una broma para él mismo mientras que la otra persona no sabía que acababa de leer sus pensamientos inmediatos para hacer algo así. Aunque Anakin puede ser propenso a hacer ese tipo de cosas, podía ver que estar tan nervioso al respecto era bueno y malo a la vez. Los Jedi podían hacerlo, e incluso otros sensibles a la fuerza que ni siquiera tenían entrenamiento podían al menos leer las emociones de otra persona. Entonces Anakin se había encargado de asegurarse de que la gente se acostumbrara a tales experiencias de él y de otros, ya que si bien era intrusivo, iba a ser parte de la norma o difundiría técnicas a todos sobre cómo proteger mejor sus mentes. Después de todo, no podía dar cuenta de cada persona y, si tenían información pertinente que pudiera llevar a otras personas a descubrir sus secretos, entonces no había mucho que pudiera hacer. Bueno, con cada vez más gente con la fuerza llegando al Imperio, creo que la gente debería acostumbrarse a esto. Realmente no puedo ayudar a la gente a proteger sus mentes, salvo vendiéndoles algunos productos de alta gama, que costarían demasiado para la gente común. Anakin dijo esto saliendo del tema. Señor, creo que se está desviando un poco del tema. ¿Lo estaba? Por supuesto que lo estaba. Lo siento, solo quería decirle esto a alguien. Anakin había estado en la sala del trono todo el día en ese momento, aburrido porque no tenía nada que hacer físicamente. Sus esposas estaban ocupadas haciendo sus propias cosas, porque también tenían sus propias vidas y aquellas que no eran sus amantes también tenían sus propias vidas. No pasaron cada momento de vigilia junto a él. Por supuesto, había otro motivo además de gastarle una broma a la gente o a sí mismo cuando hizo esta pequeña cosa. Se lo hizo a otros concejales y a otros miembros del Parlamento actual. Lo hizo porque quería asegurarse de que todos supieran que, si quería, podía mirar dentro de sus mentes y descubrir cualquier irregularidad. Sin embargo, por respeto a su gente, Anakin obviamente no lo hizo porque solo estaba destinado a funcionar como una táctica de miedo para asegurarse de que estas personas permanecieran leales. No es necesario que les guste para hacer su trabajo, pero sí tienen que temerle y respetarle. Eso es necesario cuando se trata de gobernar a la gente, para asegurarse de que hay un cierto nivel de miedo. Por supuesto, no es para la población en general, porque uno querría que solo te respeten a ti, mientras que los que ocupan puestos de liderazgo son los que uno quiere mantener bajo control. La gente común suele estar contenta con su líder siempre que no sea cruel o malicioso y todas esas otras cosas que le darían mala reputación. Les gustan las personas piadosas y prestigiosas en puestos de liderazgo, especialmente las personas que tienen un muy buen historial público y son buenas personas en general. ¿Por qué crees que asume tanto el papel de salvador mientras se queja internamente de que no lo es? No fue por una extraña manía de autohumillarse, sino porque esa era la verdad del asunto. Ser líder es difícil, especialmente cuando también tienes que liderar a quienes lideran. De todos modos, la razón por la que te he traído aquí es para hablar de nuestros planes. Específicamente, nuestros planes que he comenzado a llamar la gran desaparición de clones. ¿Te gusta el nombre?, explicó Anakin y luego le preguntó a Rex. ¿Está bien? Supongo, respondió Rex, sin saber muy bien cómo responder. Eso está bien entonces. Esto es lo que vamos a hacer. Anakin comenzó explicando lo que quería que Rex hiciera, cómo hacerlo, por qué, dónde y todo lo demás relevante a lo que quería. Anakin ya estaba harto de fomentar a los clones donde no hacían nada, no porque la economía del Imperio no pudiera soportar a unas cuantas personas sin trabajo. No, era porque Anakin no quería que se volvieran complacientes con sus puestos y que al menos deberían salir un poco más. En esta ocasión, se sintió como un padre que intentaba asegurarse de que sus hijos no terminaran fracasando en la vida y se quedaran en casa todo el tiempo. No es que hubiera nada malo en hacer eso, era solo que al menos debían hacer algo productivo con su tiempo si querían hacerlo. Rex se convertiría en una especie de figura pública para los clones. Puede que esto suene tonto y le indique a Palpatine que Anakin fue quien lo estaba molestando, pero en ese momento no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Luego están, por supuesto, los Jedi, pero tampoco le harían nada porque es una figura muy querida dentro y fuera de la Orden. A estas alturas, al menos, ya era conocido por toda la galaxia y no tendría sentido seguir ocultándolo. Sin embargo, en lo que respecta a Sidious, todavía no está seguro de cómo empezar a hablar de él.
Anakin esperaba atraer algunos clones voluntariamente, pero sabía que eso no funcionaría, por lo que Rex solo se identificaría después de que a todos los clones se les quitaran los chips. Obviamente, Sidious podría intentar hacer algo si revelara directamente su plan, o podría no hacer nada y, en cambio, deshacerse de cualquier evidencia de su participación en todo el asunto. Después de que Rex se hiciera público y de haber eliminado todos los chips de los clones, en ese momento Sidious se daría a la fuga o intentaría algo drástico. Anakin puede haber dicho que no le importaba que los Jedi murieran porque había que mantener un equilibrio, pero eso no significa que no intentara salvarlos de todos modos. En realidad, no todos merecían morir, ni siquiera aquellos que se habían pasado de la raya porque no habían hecho nada ilegal o contrario a su propia moral. Sin embargo, había algunos y la complacencia de los Jedi de simplemente separar a los niños de sus familias no les sentaba bien. Así que se aseguraría de que los Jedi murieran, pero no en el mismo sentido que la fuerza podría estar esperando. «Annie, ¿qué es eso?», le preguntó Padmé a Anakin mientras sostenía algo en su mano. Una jeringa que contenía un líquido en su interior. Los midichlorianos eran formas de vida microscópicas inteligentes que servían como orgánulos dentro de todas las células vivas, existían en una relación simbiótica con los seres que habitaban y comprendían una conciencia colectiva entre ellos. Presentes en todas las formas de vida, los midichlorianos eran isomorfos en todos los planetas que albergaban vida. De hecho, los midichlorianos eran necesarios para que existiera la vida. A Anakin le gustaba pensar en ellos como cosas que actuaban como una conexión, un dispositivo para comunicarse con la fuerza. Por supuesto, como pensaba de esta manera, también creía que podía actualizarlos y hacerlos mejores, permitiéndoles evolucionar y romper con el sentido tradicional de lo que eran. También tenían algún tipo de conexión con el alma, ya que eran los midichlorianos los que formaban un fantasma de la fuerza, no solo el alma de la persona en sí. Ah, ¿sí? Esto no es nada demasiado especial. Anakin tenía una sonrisa en el rostro mientras decía esto. Padmé se acercó para verlo mejor, sin miedo a lo que Anakin pudiera hacer con la aguja. ¿Es esto lo que creo que es?, dijo Padmé, tratando de pensar en una idea de lo que podría ser, sabiendo que no era el super suero que Anakin había creado, ya que el líquido se veía diferente a ese. Probablemente no. Anakin todavía tenía esa sonrisa tonta en su rostro mientras decía esto. Entonces, ¿qué pasa?, preguntó Padmé, impaciente por fin, pero no tanto como para arremeter contra ella ni nada por el estilo. Solo quería saber y Anakin la estaba molestando con su adorable sonrisa en el rostro. Esto es lo que te otorgará la habilidad de usar la fuerza correctamente. Anakin ya había usado esta cosa en sí mismo y ya había establecido una conexión entre esta versión del midichloriano entre él y su propio campo de energía. Lo que significa que, sin embargo, esta versión de los midichlorianos tendría una conexión con el campo de energía que estaba empezando a generar. Permitiría a las personas liberarse de la tiranía de la fuerza, no porque fuera malvada, sino porque no siempre tenía en mente sus mejores intereses. ¿En serio? Los ojos de Padmé se iluminaron, ya que, si bien no quería la fuerza en particular, sí quería estar conectada con Anakin de la misma manera que todos los demás. Sentía que era injusto que la fuerza fuera tan parcial y creía que era su deber demostrar lo contrario, que ella y él estaban destinados a estar juntos, eso era todo. Sí, de verdad, Anakin asintió antes de continuar. Sin embargo, te advierto que este proceso no será ni se sentirá agradable. Él mismo lo había hecho y había pasado por el proceso de maximizar lo que podía hacer y podía decir con certeza que debería permitir a la mayoría de las personas la capacidad de usar la fuerza. Aumentaría la sensibilidad a la fuerza al reconstruir los midichlorianos que ya estaban presentes en una persona, pero no aumentaría la cantidad que tenía una persona. Duplicaría la conexión y el poder de esos midichlorianos y permitiría que alguien con 5000 midichlorianos fuera igual a alguien con el potencial de 10.000 midichlorianos. Afortunadamente Padmé tenía una cantidad decente de midichlorianos, por encima de la media, pero eso no significaba que fuera suficiente para convertirse en una adepta adecuada a la fuerza. Para Anakin, este pequeño impulso no tiene mucha importancia, salvo para ampliar su ya poderosa ventaja natural. Otra cosa en la que pensar era que, ahora que había logrado esto, sus hijos también heredarían este tipo específico de midichloriano. Se convertiría en algo en lo que casi todos finalmente podrían usar la fuerza, pero se convertiría en una situación en la que habría unos pocos que no tendrían lo suficiente para convertirse en algo.
Así que, obviamente, Anakin quería asegurarse de que incluso los pocos que quedaran atrás también pudieran usar la fuerza. Ya estaba trabajando en la próxima versión de esta actualización midichloriana y tratando de que fuera 3 veces más poderosa que la original en lugar de solo 2. Padmé tenía un recuento de midichlorianos de 4700, lo que en realidad era mucho en comparación con la persona promedio. Después de recibir esta inyección, podría convertirse oficialmente en una con Anakin a través de una díada. No me importa. Quiero hacerlo pase lo que pase. ¿Tú ya lo has hecho, no? Dijo Padmé con convicción. La intuición femenina da miedo, ni siquiera le había dicho eso, pensó Anakin antes de responder. Por supuesto. La magnitud del recuento de midichlorianos servía como medida del potencial de uno en la fuerza, aunque había otras características hereditarias que también podían influir en la capacidad de la fuerza. Esta se convertiría en otra de esas características heredables que influirían en la galaxia en general. No solo ocurriría dentro del Empíreo, ya que tarde o temprano la gente iría de acuerdo con sus objetivos de vida. Lo cual suele ser para reproducir, pero uno debería poder entender el punto de Anakin. Entonces hazlo, dijo Padmé con decisión. Está bien, entonces. Anakin guiaría a Padmé de regreso a su habitación, ya que no era necesario que esto se hiciera en un centro médico. Él podría evitar que sucediera algo malo y realmente quería estar allí para ella. ¿Lista? Sí, Padmé asintió mientras procedía a inyectarle este nuevo suero. Anakin podía sentir los cambios al usar la fuerza y podía sentir que se formaba una conexión entre él y Padmé, pero no era una díada. Todavía no. En cambio, fue una confirmación para Anakin de que se había convertido con éxito en la verdadera fuerza viva, ya que también se conectó con su propio campo de energía de la fuerza. Lo que sucedió a continuación no sorprendió a Anakin, sino que lo hizo feliz. Se había establecido una aliada entre él y Padmé, pero no tenía mucho tiempo para celebrar, ya que también tendría que sufrir el dolor de Padmé. Sin embargo, valió la pena, al menos para él. Final del capítulo.